Grabando cámara 2, grabando cámara 3, ¿verdad? Perfecto. Entrevista a Fernando Cebes. ¿Te veo a la cámara o te veo a ti? No, ves a mí y nos puedes decir quién eres, qué haces o qué, como quieras decir, tu título nobiliario. Ustedes digan, ya está el pizarrazo. Ya. Pues muchos dicen que soy promotor del jazz, cosa que agradezco, pero en realidad lo que pasa, sinceramente, es que a mí me gusta la música. Y si promuevo la música, se llame como se llame, estoy muy satisfecho. Mi banderazo inicial se da en 1991, cuando comienzan los conciertos en México, los masivos. ¿Con el de Rod Stewart? No, fue Billy Joel en el Palacio de los Deportes, en marzo de 1991. Entonces, a partir de ahí, pues se dio, pues fue como meterse en un carril de alta velocidad de una autopista. Realmente ya no paré, o sea, no paré por los siguientes 25 años. Pero entonces, o sea, sin descuidar ese tipo de escenarios, comienzo a incursionar en esa escena, ¿no? Principalmente jazzística de los lugares alternativos, así entre comillas, ¿no? De la Ciudad de México. En algún momento llegué a ir a algún club por la zona del centro de la Ciudad de México, pero aquí lo más importante para mí fue haber llegado a este lugar de la colonia Portales, en el sur de la Ciudad de México, que era el Club 81. El lugar era acá, ese es el lugar. Ese era el Milton del DF. Pero te lo cerraron. Cerraron el Milton. Grabando cámara 2. ¿Qué tal lista? Soy Carlos Olivares Baró, escritor y periodista. Escribo sobre música en el periódico La Razón, especialmente de tema jazzístico. Grabando. Promotores. Bueno, pues estamos con Germán Palomares Oviedo, el decano de la promoción del jazz en México. 50 años de carrera lo avalan. 54. 54 años. Y nos gustaría que nos contaras un poco cómo comenzó esta idea del jazz, de hablar de jazz, de por qué te metiste en este tema. Porque mi vida ha sido azarosa y con muchas cosas que pueden atribuirse al destino. Grabando cámara 2. Pues ya empiezo, ¿no? Sí. Soy Javier Quirarte, periodista, músico y en algún tiempo también fotógrafo. Me he dedicado, sobre todo mi carrera periodística, ha estado abocada a la música, en forma muy particular al jazz, un poco más también al rock y a las músicas, digamos, creativas, que de alguna forma vienen a caer en el jazz o el jazz cae en ellas, ¿no? Has documentado mucho, has hecho crónica, has hecho una gran labor. ¿Qué otras personas, desde tu punto de vista, logran hacer este trabajo documental? Que es muy importante también para la memoria de los músicos, para la memoria de lo que se genera aquí. A mí me parece que el maestro en eso sí sigue siendo el amigo aquí, ¿cómo se llama? No. Germán Palomares. Ese es el maestro de todos nosotros. Germán se la sabe toda. Se la sabe toda. Y me gusta mucho la actitud de Germán, que nunca es una actitud arrogante. Él siempre está dispuesto a compartir lo que él sabe. Pero me parece que él es fundamental. Creo que el trabajo que ha hecho Deborah Halls, hay que reconocer el trabajo de Deborah Halls. Y el trabajo de Alain Delbé. Ahorita
con las redes sociales, tenemos unas enormes oportunidades, pero tenemos que cambiar, y aquí hay otro cambio de actitud también. A raíz de la existencia de ese milagro que se llama Internet, hay más voces contando historias, pero es un cuchillito de dos filos además esto de Internet. Pero en realidad poca gente se preocupa por contar en Internet, por contar historias más allá del yo-yo. Normalmente hablan de lo que yo hice, de lo que me hicieron, de lo que voy a hacer, de lo que quisiera hacer, de lo que nunca hice. Casi nadie se preocupa por documentar lo que están haciendo los demás. Dentro de algunas cosas inteligentes que dijo Alberto Cortés en un tiempo, es que lo decía a nivel de un disco de amor, pero decía, solo el que ama sabe decir tú. Y ese yo-yo lo traemos pinche 1000 años, ¿ah? ¿Cómo se llama este que tiene la enciclopedia del jazz? Antonio Malacara. Malacara. También es un caso muy interesante. Javier Quirarte. Javier Quirarte, que ya está retirado ya. Javier fue un gran columnista en el milenio. Javier fue un gran columnista en realidad que sus crónicas las extrañamos actualmente, porque ya se retiró. Yo te pregunto cómo a un periódico, además era un periódico oficialista, que diario sacaba al presidente en su portada, tenía una sección tan importante, y también la de cultura era muy importante. Esto eran espectáculos además, ya que es la vieja también diatriba, ¿no? ¿Espectáculo es el jazz o es cultura? Es así como que o es tan fino o es tan corriente como el rock, o es tan fino como la música clásica, ¿no? Pero no sé, de repente yo creo que lo que nosotros hicimos en el Nacional de alguna forma sí planteó una semilla, porque pues nadie hacía eso, poco se escribía sobre jazz. Pero yo creo que el maestro de todos nosotros es Germán Palomares. Es el maestro. Te cuento un poco de cómo nacía la música. Yo estudié arquitectura y hubo un encargo en la materia de diseño que implicaba que tuviera que estar moviendo algunas cosas, y eso me impedía exponer las ideas que complementaban esta parte móvil. Entonces alguien me dijo que por qué no pedía permiso en Radio UNAM, que quizás ahí me permitirían grabar y así podía tener las manos libres. Fui, no sé por qué me dieron permiso, porque luego supe que no le daban permiso a nadie. Me dieron permiso y durante mi grabación entraba y salía una persona que me puso realmente muy nervioso, porque me veía y como que era un tanto agresivo y luego esbozaba una sonrisa, un poco raro. Cuando terminé, le dije al operador, que luego fue muy amigo mío, Antonio Bermúdez, que quién era esa persona. Y me dijo que se trataba de Federico Vega, el jefe de producción. ¿Y qué quería? No, nada, simplemente dice que lo haces muy bien. Y me gusta sobre todo su actitud de compartir, de enseñar, nunca no, yo soy el que sé. En realidad eso me encanta de Germán, porque es muy abierto con la gente, que hay cosas que no sabemos, y Germán se las sabe todas. Tiene una memoria para citarte un grupo de instrumentistas, de carajo. Mi respeto para Germán. Como para entonces ya tenía 19 años, a mí en la casa afortunadamente no me faltaba nada, pero siempre quise más. Inmediatamente tuve la idea de pedir trabajo. Y cuando me recibió el director, otra cosa rara, porque los directores no salen de su oficina a ver quién les toca la puerta, pero Raúl Cosío, el famoso compositor, era director de la estación y me abrió la puerta de su oficina. Le dije que quería trabajo y él me dijo que personas como yo había 20 millones y que 19 millones y medio iban todos los días a pedir trabajo, que no. Entonces, por aquella época yo era un poco temperamental y estuve a punto de tirarle la puerta en la nariz. Y él
puso la mano como para evitarlo y me dijo, total, haga la prueba, nada se pierde. Como en realidad ya había hecho la prueba. Eso era como un lunes o un martes o miércoles quizás. Y al sábado siguiente, inmediatamente el siguiente sábado, ya estaba debutando como locutor suplente de Radio UNAM. Todo esto te cuento porque estar en Radio UNAM en esos momentos, era 1970, era casi como estar en el paraíso. Desde hace alrededor de 20 años, con la fundación del 5 Jazz Club, de la que fui parte y de la que, en el que diseñé un poco la línea de programación y el modelo de negocio que ahí se aplica todavía hoy, vengo haciendo ese trabajo, ¿no? Tú formaste la Big Band Jazz del 5. Sí, la Big Band del 5 se formó en el año 2001 en el festival que organizó el promotor y en ese entonces director del INBA, Ignacio Toscano, que fue un festival muy importante donde presentamos 14 días seguidos, todas las noches, a 14 grupos de jazz de México. ¿Qué tal? Soy Eugenio Elías, músico y promotor musical desde hace 20 años, quizá un poco más. Y es un gusto estar contigo. Y ahora, desde hace unos años para acá, hacen radio. ¿Nos puedes contar qué te ha tocado escuchar, ver, promocionar, decir? Ha sido hermoso. Yo la verdad nunca me imaginé que podía ser locutora en un programa de radio y menos especializado en mujeres, en el jazz. Siempre he creído que las mujeres merecemos más en todos los rubros. Y más no me refiero a que digamos somos seres supremos o no. Siento que la equidad es algo que me gustaría vivir o presenciar. Quizás ahora está un poquito más balanceado el asunto, o se está empezando a balancear, ¿no? ¿Por qué una estación de jazz? Mira, más allá de elegir una estación de jazz o de blues o de rock o de lo que sea, lo mío es amor por la radio. Yo, desde que estaba estudiando la carrera, quizás mucho antes, desde niño, que me acuerdo que escuchaba en mi casa un tocadiscos con sus bocinas y que escuchabas que algo pasaba ahí de fondo. Entonces yo quiero estar ahí, yo quiero eso. Teníamos pendiente contactarte para platicar de este tema, porque sí, te tenemos en la cabeza claramente como alguien que está haciendo cambios en la música. Ay, pues no sabes lo feliz que me hace pues saber eso, porque de verdad yo sí creo que yo lo que hago es lo que me gusta, ¿no? O sea, siempre me dicen, ¿por qué sigues ahí? Yo, pues porque me gusta mucho. la verdad, estar en una cabina de radio para mí es lo máximo, ¿no? O sea, un poli de aquí del IMER, cuando yo tengo un programa los domingos, me dice, es que usted sale tan contenta de trabajar los domingos, ¿por qué? Yo, pues porque estoy haciendo radio, ¿no? No es lo mismo estar aquí en la cuestión administrativa y eso que hacer radio, que es muy bonita, ¿no? Entonces, pues lo disfruto mucho. Entonces, pues sí, o sea, hacer radio pública sí tiene un objetivo muy claro, muy preciso de abrirle la puerta a los que no tienen espacio en otros lados, de abordar ciertas temáticas que en la radio comercial no va a haber. Pero creo que nunca nos damos cuenta que a lo mejor sí estamos aportando algo. O sea, lo hacemos porque nos gusta mucho, pues, la verdad. Ajá. Sí, pues qué bueno, realmente, eso lo compartimos. Tú eres el productor de una estación ícono en la Ciudad de México y en el país, que se llama Horizonte, 107.9. Así es.
Jazz, o Horizonte Jazz, ¿no? Horizonte Jazz, así es. Y tú eres la mano que está atrás, tú eres la mano que mece la cuna, desde el principio. Y otras cosas. Y otras cosas. Entonces, nos gustaría saber, porque bueno, han pasado gerentes, han pasado un montón de gente, pero tú eres la mano atrás, tú eres quien ha hecho conceptualmente la estación. La mayoría de la gente no lo sabe, pero Roberto López quien hace Horizonte realmente. Para nosotros nos queda claro, te conocemos hace muchos años, desde que comenzó Horizonte. Y así es, pues yo nací con la estación. Naciste con la estación. Primer día, a la primera hora, ahí estábamos ya trabajando. Cuando tú eras gerente de Horizonte, 107.9 en el IMER, yo creo que se impulsó mucho esta parte, por lo menos de identificación de muchísima gente con el jazz mexicano. Este periodo fue muy interesante y muy importante porque pues, fue la primera vez que se le ha dado impulso real en una estación pública nacional, con repetición en todo el país, donde sí se apoyó, sí se difundió. ¿Tú cómo ves esa etapa? Te lo contesto desde el principio y luego voy a lo específico. Alguna gente que me encuentra por la calle me dice, qué buena labor hiciste en Horizonte. Entonces yo bajo la mirada, agradezco, pero en mi interior digo, caray, qué lástima que la gente haya visto en mí algo que en realidad no hice. Porque para mí era necesario realmente hacer una estación de jazz. Esto que se anuncia como la Casa del Jazz en México, etcétera, cosa que yo inventé, si es que se puede llamar así, pues en realidad es una estación básicamente hablada, que tiene muchísimo tiempo de programas insustanciales, propios de la radio pública, según algunas autoridades, muchos noticieros, muy poco atractivos para el público, en fin, es básicamente una radio hablada. Y en los espacios en que hay música, pues no siempre se pone jazz. Y en los espacios en que se pone jazz, no siempre se pone el mejor. Cuando yo llegué a Horizonte, y esto no es un mérito, me parece que es una acción que debía hacer con los ojos cerrados. ¿A quién más vas a apoyar si tienes un medio de comunicación así como ese? Y ya no pongo más adjetivos. Sino a los músicos mexicanos. Me parece que eso no es ningún mérito. Eso era casi por default, como se dice. Si estoy en México y veo que hay muchísimos músicos que lo que necesitan es apoyo, que lo que necesitan es un poco de apapacho, que lo que necesitan es que el público los vea con los ojos adecuados para juzgar su trabajo, pues me pareció que tenía que impulsar al jazz mexicano. Y ni siquiera al jazz mexicano, a los músicos mexicanos en general. Y no por chauvinismo, ni por nada por el estilo, simplemente porque los conozco, porque son mis amigos, porque los quiero, porque sé que son personas valiosas. Caray, ¿cómo no apoyar a tus amigos, no? En esa misma época, además que no es mucho, hace mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que está Raúl La Rosa aquí, que nos puede hablar de un afortunado programa que se llama Por los Senderos del Blues, que es el padre del jazz, ¿no? Y que yo no sé también cómo le hicieron para tenerlo en la radio, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tú aquí en una estación de jazz a Horizonte? Sí. Fue muy sencillo. José Enrique Fernández estaba hablando con la jefa de producción, que era en aquel momento Diana Constable, y estaban pues ya terminando de armar todo lo que era el concepto de Horizonte. Y le dice a Diana, oye, yo recuerdo muy bien en Radio Educación Raúl de la Rosa, quedaría perfecto aquí para esta estación. ¿Dónde anda? Y Diana Constable dice, aquí está en la B, en un programa de discos Pentagrama. Aquí sí, pues dile, háblale si quieres.
Así es. O sea, fue de la planta baja al segundo piso toda la búsqueda. Y hablaron conmigo, fue muy interesante porque cuando tú ya llevas años, más de 10, 15 años haciendo radio, invitan si querías estar ahí, y dices sí, entonces tenía yo que pasar una prueba. Y yo, bueno, entonces hice una prueba, sí, porque sabes que hay un momento, hay una edad donde sabes que crees que lo sabes todo, ¿no? Pues no pasó la prueba. No, necesitamos que lo hagas con un guión y todo eso, Alejandro Joseph. Y yo, ¿en serio? Sí. Está bien, la voy a hacer. Voy y la hago, ya con guión, todo hablando, se la pasa. Ya. Perfecto. Eso es lo que yo quería ver. Exacto. Y de productor no había muchas opciones. Bueno, de hecho, cuando grabamos la primera prueba, sí, la que ahora platicas que no quedó y ahora sé por qué quedó todo el asunto ahí. Yo trabajé en esa prueba. Yo hice ese primer demo. Ah, entonces fuiste tú. Te platicabas un ratito antes de comenzar la entrevista que creo que hay un punto de quiebre en lo que sería la apreciación y la promoción del jazz en la Ciudad de México, en particular, que tiene que ver algo de lo que yo fui parte, y es la primera visita de la orquesta de jazz del Lincoln Center con Wynton Marsalis en marzo de 2004. Ajá. En esa residencia, como se la llamó, que organizó el Festival de México en el Centro Histórico, la orquesta de Marsalis dio una clase para 1.500 personas en el Palacio de Bellas Artes. Luego tocó esa noche en el Palacio de Bellas Artes. Al día siguiente tocó en el Auditorio Nacional, la mitad del programa con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en la que yo participé. Y la otra mitad por sí solos, tocando música de Duke Ellington. Y el tercer día tocó en el Zócalo, teniendo como invitada a Lila Downs. Para un total en esos 3 días de alrededor de 60.000 personas. 50.000 de esas en el Zócalo la última noche. Y creo, por cómo se dan las cosas, digamos, viendo hacia atrás, que eso es un quiebre en el sentido que varios promotores se dan cuenta de que hay público para el jazz. Hasta ese momento venía 1 o 2 artistas por año a México, y a partir de ahí gente como Julio Rivarola o Carlos Mercado empiezan a organizar conciertos de jazz internacionales o con grupos de jazz de México o integrados con músicos de afuera, y el jazz empieza a mover de otra manera, empieza a haber una presencia constante. Se funda el 5 Jazz Club en 2005, y a partir de ahí empiezan a aparecer, estaba el Papa Beto, de Betuco y Yuko, y de a poco empiezan a aparecer lugares, grupos, y las generaciones jóvenes abrazan esta música, y llegamos un poco al momento actual. Pues estuve alrededor de 9 años, prácticamente
solamente metido en la realización de los conciertos en vivo, ¿no? No fue sino hasta por ahí de 1998, unos 7 años después, que me embarco en un proyecto llamado Retratos del Rock Mexicano, que consistió en un libro de alrededor de 100 músicos del rock de México, de diversas generaciones, en ese entonces de 40 años, desde la década de los 50 con el rock and roll, después ya, o sea, la época de los covers, ¿no? Después las bandas que ya empiezan a producir su material original, pasé por los músicos de la etapa de Avándaro, etcétera. O sea, fue un proyecto interesante porque fue buscar a esos músicos, irlos a retratar en sus entornos, no solo en la Ciudad de México, sino pues Guadalajara, Monterrey, la zona de San Diego y Los Ángeles, que es donde pues en la actualidad viven algunos de esos músicos que fueron parte de esa escena de principios de los 70s. Y ese libro lo puedo considerar el arranque. A partir de ahí comenzó mi búsqueda sobre el tema del retrato. Ya había una combinación, ya se estaba dando esa combinación de la fotografía escénica con la fotografía de los propios músicos, pero fuera del escenario, ¿no? Y a raíz de ese proyecto, durante una comida que tuve con el musicólogo periodista Sergio Monsalvo, me propone hacer un trabajo similar sobre los jazzistas de México, mexicanos, pero bajo una dinámica completamente de fotoperiodismo, de una dinámica del diario, ¿no? Como que llega el entrevistador con el fotógrafo, él hace la entrevista, el fotógrafo realiza sus retratos ahí, y prácticamente esa fue mi incursión formal al mundo del jazz, ¿no? Ya son casi 25 años. Soy Fernando Aceves, documentalista, fotógrafo, y bueno, quiero decirles que toda esta carrera que he desarrollado en la escena del rock por muchos años, en las últimas épocas se ha sostenido gracias a la incursión que tuve en los diversos clubes de jazz de la Ciudad de México, particularmente en el Convite, en donde pues me convertí en una especie de observador de lo que estaba sucediendo, ¿no? El Arcano sería lo que fue el Milton en Nueva York. El cierre del Arcano fue totalmente doloroso y triste, porque el Arcano era un centro de encuentro de muchas músicas. Trabajé de las últimas ocasiones en el Arcano, con Francisco Mondragón trajo a un vibrafonista, ay, ahorita se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Americano él, ahorita me acuerdo el nombre, y tocamos allí en el Arcano, y al día siguiente habíamos pedido el vibráfono de aquí, y al segundo día lo clausuraron. Y se quedó el vibráfono, entonces yo tuve que ir a pelear, a sacar el vibráfono, pues era de la escuela. No, puras aventuras, ¿no? Actualmente, y no porque yo sea amigo de la gente del Convite, el Convite, este lugar, ha propiciado un encuentro con el jazz diferente al que se hace en otros lugares donde se toca jazz en México. Hablo del 5, hablo de Yazatlán, etc. Porque los muchachos del Convite han logrado una familiaridad con los intérpretes que vienen a tocar, que se sienten no que han venido a tocar por un problema de negocio, sino han llegado al Convite a tocar para compartir en armonía la música. Eso no lo tiene ninguno de los centros que actualmente se toca jazz en México.
Te llevan 28 años, ¿no? Qué bonito. 28, felicidades. 28, ya adulto. Ya es adulto. A los 50. Y te voy a decir por qué decían que yo era dueño de Papa Beto también, o yo dueño de Papa Beto. Me molestaba a mí porque el crédito más grande e importante es para mi compañera, porque ella fue la verdadera dueña. Y yo siempre salgo con tonteritas, que ella es dueña de Papa Beto y yo soy dueña de ella. No, pero no lo digo despectivamente, sí, ni misóginamente, ni nada, sino es una onda que ya se ríe. Pues muchas veces un asistente a un club no se da cuenta que el gran esfuerzo que existe en cuanto a la parte de curaduría, ¿no? El decidir a quién voy a meter y por qué lo voy a meter, ¿no? Y al día siguiente meto a Sutano el viernes y por qué meto a Perengano el sábado. O sea, existe una continuidad ahí. O sea, hay un trabajo de curaduría como un libro, ¿no? Sí, y eso es lo que la gente debe de tener conciencia, ¿no? Además ese cuestionamiento, ¿no? De por qué ya no viene tal persona y ahora hay gente que no conoce a nadie, ¿no? De eso se trata. De eso se trata, como en la fotografía, ¿no? Imagínate qué aburrido tener al mismo músico Bueno, qué bonito recibirlo continuamente, ¿no? Una y otra vez, pero al final date cuenta que la variedad es amplia, ¿no? Y existen lugares como el Pizza Jazz, por ejemplo, el Pizza Jazz Café en la Colonia Portales, igual de la Ciudad de México. Su principal peculiaridad es darle oportunidad a alguien que está en la escuela de no sentir que está tocando, ¿no? Y que pueda tener ese fogueo con músicos ya con un cierto nivel, ¿no? Lo que llaman las jams, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que se vuelven semilleros al final, ¿no? Entonces, ya con todo el lugar, con todos los previstos correctos, no teníamos el nombre. Y ya íbamos a inaugurar un 30 de enero y ya teníamos el nombre, pero no teníamos el permiso de alcoholes, cosas así, ¿no? Ajá. Y así se puso semanas o cosas así, ¿no? Pero todo lo hicimos juntos. Eso es donde me considero yo dueño de Papa Beto. La dueña de Papa Beto siempre fue Yuko. Estábamos platicando que todo esto, estábamos haciendo los festivales, yo trabajaba en el ¿cómo se llama? En el Nuevo Orleans. En el Nuevo Orleans, y estaba funcionando el Arcano, y de repente el Arcano estaba dando una posibilidad nueva para grupos pues de reciente creación, ¿no? Uh-huh. Ya ahí tocaba Viva Fidel, tocó Antropóleo con Héctor Infanzón, con Tony Cárdenas y Bernal. Tocó la banda de la escuela, tocó también ahí en el Arcano, y de repente lo tuvieron que cerrar por una cuestión de los vecinos, que el sonido les afectaba a los vecinos que estaban atrás. El que me platicaba eso era Guillermo Carvajal. Ajá. El pianista. Mucho tiempo acompañó a Verónica Ituarte, uh-huh. Y él vivía atrás y decía que los vecinos hacían recolectas de firmas, pues no aguantaba en el ruido del Arcano. Y entonces tiene que cerrar el Arcano, y la opción fue el convite. El convite. No, sí. Y entonces ahí la que primero me llevó fue Sandra Cuevas. Ajá. Sandra Cuevas, creo que sí fue Sandra Cuevas. Me dijo, oiga, maestro, es que voy para tal lugar. Ya le di un aventón, yo no lo conocía el lugar. Uh-huh. Eso ya hace muchos años. Muchos años, sí. Muere mi papá, Roberto Arballo, Papa Beto, mi papá. Ahí dice mi mamá, mi papá, ¿no? Y le compongo una canción en el día del sepelio, pero les compongo un pequeñas notas en una servilleta, porque ahí había primos, sobrinos, tíos y gente que ni conocía en el velorio. Pasé toda una noche en la funeraria, ¿no? Y recordando todo lo maravilloso que les dije al principio que admiraba yo a mi papá, salió a la luz, salió a flote o a flor, como se dice, ¿no? Y no dije le voy a componer una canción, empecé a componer unas notitas para que no se me olvidara, porque hay muchas cosas que se te acuerdan ahorita, llegas a la casa y ya no te acuerdas. Compongo la rola
Y ya habían abierto Los Íntimos, otro lugar. ¿Sí supieron de Los Íntimos, Sí, no? sí. Que estaba allí en Insurgentes y La Roma, ¿no? Ujú. De un lado es Aguascalientes y del otro lado era Querétaro, no me acuerdo cómo se. Estaba por ahí otro lugar, en Mamarrumba y toda esa onda. Entonces yo estreno ahí Papa Beto con Wet Paint. La rola la terminé, la ensayé y la estreno una noche. Estábamos Yoko y yo. Ahí ya tenemos rato viviendo juntos, ¿no? Y ya tenemos todo listo para arrancar, pero no tenemos el nombre. Y bajo del escenario y me dice, ya sé cómo se va a llamar nuestro changarrito. Ya no digo mi changarrito. Siempre fue su changarrito, ¿eh? Pero no era un changarrito, era un changarrate, ¿no? Y se va a llamar Papa Beto. Yo me fui al cielo, me fui a así, volé. A mí me parece, yo insisto, no porque yo le tengo a ustedes cariño, que el convite ha hecho historia en la manera de concebir el jazz en México. Yo no conocía a Yazatán y fui. Trataba el Negro Hernández. Y a mí en realidad el lugar me pareció... yo no pude, me fui antes que terminara, no pude conocer. Sin embargo, aquí, yo estoy insistiendo que aquí uno viene y uno está en familia. No sé si será por el carácter que tienen ustedes, pero hay una especie de... Hay aquí un misterio, hay algo aquí que la gente en la mesa y la gente se sonríe, la gente se siente bien. Mientras en otros lugares el tipo está pensando en la cuenta, está pensando en cuándo le van a clavar. La gente aquí está tranquila, la gente. Eso me parece que ustedes lo han logrado y ojalá eso no se pierda en el convite. Eso es fundamental. Había momentos que estaba dirigiendo la orquesta y hay gente que ya no había tenido reservación y me dice, oye, Batuco, consíguenos una mesa. Es que... pero tú puedes, así, no tú puedes. Y le digo, ¿sabes que ya no hay? Ándale, no seas gacho. O sea, gente que respeto y quiero. Sí. Los dueños del Estoril, de él, o sea, porque vino Tony Garza, el embajador, ahí estaba la embajada como a 5 cuadras de la casa. El agregado cultural trajo a Winton Marsalis, vinieron los hombres de Men in Black, los de Homeland Security se llaman. Sí. No son el FBI ni la CIA, no son los protectores del gobierno, ¿no? Y Winton Marsalis era el embajador de cultura. Ajá. Era diplomático, era canciller, no sé si se diga canciller, pero era diplomático, ¿no? Yo creo que se empezaron a abrir algunos espacios, pero también se empezaron a cerrar, a abrir y cerrar, que es una historia que sigue hasta la fecha, ¿no? Pues no es una música que sea vendible, ¿no? Como si pones un restaurante de mariscos, pues pones una rocola y ni siquiera tienes que tener músicos en vivo, ¿no? Entonces, pues la música en vivo y el jazz, particularmente porque es la música que me gusta, pues sí hay una comunión diferente, ¿no? con la gente, ¿no? No dejen eso de los Rolling Stones porque lo va a contradecir yo. Me habla la hermana de Dee Schwartz, aunque se esté grabando. Un domingo, los domingos nos abrimos nosotros. Me tocó. Habla por... Oye, queremos ir a Papa Beto, nos apartas en un lugar. Le digo, no abran los domingos. No mames, traigo los Rolling Stones aquí. Y bueno, una limusina, con 2 limusines o 3, no sé. Y Yuko se duerme y queda súpita. Me puedo salir de vago y me fui al Papa Beto, abrí el Papa Beto y venimos, hicimos un reventón ahí. Y ahí tocaron. Después fueron los músicos de ellos, porque en esa época los Rolling Stones vinieron al Palacio de Deportes. Si quieres esto sí lo puedes poner.
tecnología ayuda para esto? Por supuesto. Tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ayudar. Es decir, el día de hoy hay conciertos hay conciertos que uno jamás sospechó que podría haber, ¿no? Y que ahora ya están en la red, ¿no? Hay conferencias también. Los mismos jazzistas dan clases magistrales a través de la red, ¿no? Hay entrevistas, en fin, es decir, el acceso al jazz el día de hoy es obviamente, ¿no? mucho más fácil, digámoslo así, ¿no? Está más a la mano, y lo que falta es eso, es educar la sensibilidad, ¿no? Para, digamos, que alguien sea capaz de buscar, ¿no? en la red no el nombre del artista de moda o de la canción de moda, sino que busque jazz y tal cosa, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita una suerte de educación previa, ¿no? Yo creo que todas las industrias, los negocios, todo está cambiando. Estamos ante un cambio serio y vertiginoso de todo, ¿no? Sí, la revolución digital hizo ya lo suyo, está haciendo fuertemente lo suyo, ¿no? Está permeando en la vida cotidiana de todos y en todos los aspectos, profesionales, personales. O sea, sí estamos ante un cambio muy serio y vertiginoso, ¿no? Todo lo cambió, y eso yo me di cuenta dentro de mi salón de clase. El día que empezó el internet a funcionar, ¿no? El día que toda la tecnología empezó a funcionar, te das cuenta que los chavos ya traen toda la información, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, un disco de Steve Swallow que se llamaba The Real Book. Steve Swallow, un gran bajista, esposo de Carla Bley, o sea, un monstruo, un ícono del jazz mundial, ¿no? Hace un disco precioso que se llama The Real Book y hace lo que nadie, saca en el mismo disco, vienen las partituras de lo que toca, ¿no? Y entonces, pues un alumno de la escuela de música acostumbrado al stencil y a la fotocopia y qué sé yo, arman un libro rápidamente con todo el material de Steve Swallow. Entonces eran ya libros. Y yo le digo, ¿de dónde lo conseguiste eso? Me dice, bueno, un real book que hay por ahí. O sea, la gente, el mismo alumno no te quería decir de dónde, porque todo el mundo sentía el privilegio de lo que significaba saber algo que el otro no sabía y que quizá eso era lo que te podría dar de comer, digamos, ¿no? Yo creo que hablar mal de la tecnología no es el caso, porque la tecnología nos ha dado cosas maravillosas. Ahora que los discos han pasado de moda, entre comillas, ¿qué manera tendrían los músicos de divulgar su trabajo si no fuera por el Internet? Claro, muchos dicen el Internet no me da dinero. Sí, no les da dinero, pero sí les da la divulgación de su obra a partir de estos medios tan masivos que eventualmente pueden ser conocidos donde ni siquiera se había escuchado su nombre jamás. Y así consiguen contratos en México y fuera de México. La tecnología es algo no solamente deseable, sino algo importantísimo. De hecho, yo no puedo imaginar a la música sin este desarrollo tecnológico a partir de mejores micrófonos, a partir de mejores instrumentos, a partir de amplificadores, todo esto que tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con arte, tiene que ver con tecnología. Entonces, claro que un músico bueno, bien equipado tecnológicamente, es doblemente bueno. Y otra vez, regreso al punto anterior, claro que un músico con incapacidades, con tecnología, es doblemente evidenciado. Así que sí, me encanta la idea de la tecnología. Yo soy un fan de la tecnología, del avance tecnológico, porque pues, no puedes ir en contra del ritmo del mundo, ¿no? Creo que los que quieren que el mundo
marche a su ritmo, están completamente equivocados. Uno tiene que marchar al ritmo del mundo. Está entre este cambio de todavía necesitamos hacer discos físicos o ya los hacemos solo de manera digital. Por ejemplo, actualmente ya casi nadie hace discos físicos, ¿no? Y en ese entonces yo todavía hice ahí una maquila de no sé cuántos discos, todavía tengo ahí como 200 que están ahí, que te regalo todas las navidades. Pero bueno, o sea, fue ese como cambio ahí hubo a principios de los 2010, ¿no? El requisito en ese entonces para poder hacer el libro era que al menos tuvieran una grabación. Cosa que ahora en el año 2024 pues es demasiado, no tiene mayor problema porque pues un disco lo puedes hacer en la cocina de una casa, ¿no? Entonces, pero en ese entonces, hablar del año 99, 2000, pues ya estaba implicando entrar a un estudio, ¿no? Y con los respectivos costos, necesitabas quien te financiara eso, no era nada fácil, ¿no? Internet no había, bueno, plataformas por lo consiguiente, entonces ahí la manera como la música se escuchaba era a través del disco, entonces había que producirlo. Te digo, también cada vez hay más grabaciones, veo más estudios o más gente que tiene sus home studios como para poder hacer mucho más producciones. Todavía creo que podemos hacer, por ejemplo, un buen festival de jazz. Ajá, ¿no? Hace falta, por supuesto que hace falta. O sea, no... Hay de repente destellos y cosas así, y con diferentes perfiles, ¿no? O sea, hay un festival que está muy bien, pero como que es más light. Y, o sea, hace falta festivales, puede haber falta... Escuelas, cada vez hay más escuelas también, y muy buenos alumnos y muy buenos músicos haciendo cosas, ¿no? Entonces, yo veo un futuro, me gusta, quiero estar aquí muchos años para ver qué tanto va a crecer la escena, qué tanto podemos, crecer y hacer más cosas, ¿no? Digo hacer, ¿no? Porque tiene que ser una comunión de músicos, de lugares, de promotores, de no sé. ¿Qué tendrías en la mente de lo que recuerdas ya fotografiado en la escena mexicana? La mística de Sacbé pues fue interesante. O sea, la mística que había ahí con los tres hermanos Toussaint, Alejandro Campos, verlo ahí, algunos invitados que de repente llegaba Luis Conte, llegaba Armando Montiel, o sea, el grupo, ¿no? Creo que la mística de Sacbé era interesante, que uno de los ensambles con un mayor fogueo internacional, sobre todo. O sea, eran músicos, los Toussaint, que tenían un fogueo afuera, ¿no? Ellos llegaron todos trabajaron con Polanca, todos trabajaron con Herb Alpert en los estudios A&M, ¿no? O sea, los Toussaint traían un verdadero fogueo de afuera, ¿no? Pero faltaron más Toussaint en la escena del jazz de ese momento, ¿no? Todavía hace falta alguien no, por ejemplo, no hay muchos gente que haga booking, ¿no? Por ejemplo, managers. En otros países sí hay managers de jazz. Aquí no hay, de repente alguien quiere hacer cositas, pero está bien, vamos a hacerlo. Yo creo que se puede hacer productoras, festivales de veras con continuidad, porque hay muchos festivales que se hacen y luego se dejan de hacer, o luego me entero y veo, ¿no? De muchos festivales donde siempre tocan los mismos porque quien hace la curaduría ni siquiera sabe de jazz. Entonces, ¿a quién vino el año pasado? A ver, pues háblale a ese cuate. Y ya, o sea, ni se preocupan por ver qué hay de nuevo en la escena.
Eso hace falta, ¿no? Pero está padre, ¿no? Es como ser parte de eso y de ver y de tratar de hacer un cambio como para que crezca, me parece interesante. Pero al final todo suma. O sea, esto es lo maravilloso de una escena, ¿no? Que se acaban sumando esfuerzos y al final se crea algo muy sólido, ¿no? Pero no olvidar, yo como documentalista, como fotógrafo, justo es eso, es la creación de una memoria en donde te ayuda a no olvidarte que toda una gran escena se forja en los clubes. Se forma en los lugares íntimos, ¿no? Digamos, ya encontramos, así a vuela pluma, varias de las constantes que le dieron un cambio, un giro a estas últimas décadas del quehacer del jazz en México. Por último, algo que quieras agregar. ¿Se estaba grabando? Pues Fernando, muchas ya está, ¿no? gracias. Maestro. La otra fue mágica, misteriosa y un gran chiste. Dije, ¿a poco se está grabando, güey? Pero no hay que hablar mal de nadie, nunca, cabrón. A lo mejor es ingenuo el optimismo, pero creo que es como la vida, ¿no? Mientras haya planeta, la vida va a florecer. Esa florecita en medio del basurero. Exacto. Tenemos que cortar ahora sí ya. Venga. Por memorias.